Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Muy buenos días, estamos de vuelta en el magazine de Onda Fuerteventura y hoy vamos a hablar de un día importante para Canarias y especialmente para Fuerteventura, sobre todo desde los colectivos y también desde las instituciones que están apoyando. Hablamos de Altijai y hablamos del Día Mundial contra la LGTB-fobia, un día que hay que señalar, puesto que son muchos los casos que siguen separándonos de la verdadera igualdad. Con nosotros hoy vamos a contar con la técnica educadora de juventud Sandra Santos, del colectivo Altijai. Muy bienvenida, Sandra. Muchas gracias, encantada de estar aquí, un día tan importante para todos nosotros hoy. Un día para señalar y para contar, que es lo que vamos a hacer ahora durante este espacio, para contar la realidad de las personas que están trabajando dentro y que escuchan también muchos testimonios. Para ello tenemos a dos voluntarios de Altijai, en este caso Alfonso Blanco, bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí. Y con él también Margot Alshaide, a ver si lo digo bien. Sí, perfecto, perfecto. Voluntaria también, en este caso de educación, sí, de la red de educación que mantiene Altijai. Ya saben que mantiene un programa muy completo con los institutos y con los colegios, intentando atajarlo desde esa tierna infancia. Con nosotros dos concejalas, una de ellas que ostenta, creo que la única concejalía de igualdad que existe actualmente en la isla, Puerto del Rosario, Lili Concepción. Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí, gracias. Y aunque no reza así su nombre, sí reza el de juventud y sí está trabajando mucho en pro de los colectivos, sobre todo de esta lucha. Sara Estevez, de Juventud del Ayuntamiento de La Oliva. Hola, buenas tardes. Y bueno, Cristina Macario, mujer trans, del grupo trans de Altijai y que además ha estado con nosotros en numerosas ocasiones y ha destacado su testimonio siempre como bandera para otros muchos. Gracias, Cristina, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por tenerme e invitarme siempre una vez más. Bueno, cuando decimos Día contra la LGTB-fobia, Sandra, en este caso, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué tenemos que seguir erradicando? Pues tenemos que seguir erradicando y previniendo actitudes que no fomenten la diversidad afectivo-sexual. Y todavía hay un montón de problemática que no se ve con las familias, en los centros educativos, desde todas las edades, quizá desde los más pequeñitos no, desde el alumnado de infantil no, porque no tienen prejuicios a esas edades, pero a partir de primaria y secundaria sobre todo, hay una problemática muy importante, sigue habiendo homofobia, se acosa y se persigue a los niños gays de forma espectacular, ha crecido la transfobia, hay nuevas formas de acoso como el ciberacoso en redes, y eso es alumnado, pues no se ve libre de ese acoso ni siquiera cuando sale del centro educativo. Se ve acosado dentro de la familia, se ve acosado en la calle y esa inseguridad pues provoca que sean personas adultas que a veces no quieran continuar los estudios, que no tengan la oportunidad de tener un trabajo digno y eso se sigue repitiendo. Estamos en el siglo XXI, se trabaja, pero en la calle existe LGTBI-fobia. Bueno, de eso sabe mucho Cristina Macario, porque siempre ponemos el testimonio de una como ejemplo, ¿no? De hecho, en el último día que ustedes salieron a la calle también ya llevaban niños, que esto también ha sido un paso, un avance importantísimo. Creo que la Fuerteventura de hace 20 años no se permitiría, no. Las familias no sé si se permitirían. Ya no es solo que no se permitieran, con perdón que te interrumpa, es que directamente no se veía. O sea, no se visibilizaba hace 20 años, quizás sí en los medios, pero a nivel social no estaba tan en auge, ¿no? La diversidad LGTBI+ dentro de nuestra sociedad. Y menos en una isla menor como es Fuerteventura. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Ha cambiado algo? ¿Se ven avances? A ver, la gente dice que sí, que la sociedad ha cambiado mucho, que hemos avanzado mucho. Indudablemente sí se ha avanzado,
Pero cuando se dice el tópico de todavía queda mucho por recorrer, es que no es hacer una carrera de 100 metros lisos, es multiplicar por 1000 el Camino de Santiago. O sea, es una trayectoria de vida que ha cambiado, sí, pero yo siempre digo que por mucho que yo, por ejemplo, haya tenido el apoyo familiar total, no estoy exenta de sufrir transfobia. Es decir, yo he sufrido 2 tipos de rechazo, ¿no? El primero por homofobia y el segundo por transfobia. O sea, vamos, que un poco más llego a ser una mujer trans lesbiana y me toca también la lesbofobia. Y ya si fuera bisexual, pues la bifobia. Y un amplio etcétera. Entonces... ¿Y con qué recursos cuenta una persona en Fuerteventura? Estamos hablando, ¿no? Porque a nivel estatal sabemos que hay muchísimos. De hecho, Altijai es uno de los colectivos que mantiene más vínculos con los colectivos nacionales, de los que tanto ha bebido, y a su vez con tantas sinergias de lo que ha pasado en Fuerteventura y que se ha podido extrapolar. Pero cuando un niño se encuentra con esta situación, ¿dónde debe acudir? A ver, principalmente, si tuviera el apoyo de sus padres, a sus progenitores, a los primeros con el que detecte con el que pueda manifestar su pesar y su malestar. Si no, siempre están los maestros, como otro punto de apoyo, los tutores, los orientadores de los centros, y ya incluso los propios colectivos LGTBI que cuentan con personal cualificado, formado, para poder atender a esos menores, a esa llamada, ¿no?, que hagan los padres de decir, es que no sé qué hacer, ¿no? Porque los menores, por el hecho de ser menores, quizás no tienen esa conciencia de que existe un colectivo en Fuerteventura. Sí, de que hay recursos, ¿no? Exacto, directamente dicen, jolín, es que acudo a papá o a mamá, ¿no? Siendo un menor LGTBIQ+. Entonces, lo que he dicho al principio, en primera instancia, los padres, progenitores, 2 padres, 2 madres, le pese a quien le pese, a los colectivos y a los tutores legales. Tenemos un mensaje que puede ubicar muy bien lo que piensan, lo que sucede, ¿no?, cuando en una casa de repente se encuentran con esta situación. Y tenemos un ejemplo de un mensaje de 2 hermanas, decía una hermana gemela y la persona que nos escribe, ambas están casadas, su hermana tiene mellizos de 3 años y yo tengo 2 chicos de 5 y 2. Nuestras vidas se parecen, sí, claro, decía, las mismas responsabilidades, la misma falta de tiempo, el mismo amor y felicidad, pero hay 2 realidades diferentes. Mi hermana es heterosexual y yo soy lesbiana. Mi vida ha estado atravesada por la LGTB-fobia y la de mi hermana no. A pesar de que vivo en un país como España, dice, tengo derechos y nunca he temido por mi vida como sucede en las lesbianas o en los trans de gran parte del mundo a día de hoy, que parece que estamos hablando de un asunto que es ajeno y en absoluto. Pongo este ejemplo porque ustedes, los voluntarios, que están recibiendo los testimonios de una persona que a lo mejor, como cuenta Cristina, es la primera vez que se atreve a narrar su experiencia y a buscar ayuda. ¿Qué se están encontrando, Alfonso? Y Margot. Bueno, empiezo yo. Sí. A ver, yo creo que todavía hay muchas cosas, muchas por visibilizar y por naturalizar en el... Bueno, eso de normalizar, a mí no me gusta mucho esa terminología, pero todavía tenemos, como dices, mucho camino por recorrer, porque además creo que vamos como enterrando violencias que ya están nombradas, que ya están reconocidas y que ya están por lo menos sobre la mesa, que las vamos enterrando, no quiere decir que estén erradicadas, pero creo que hay todavía muchas cosas que están todavía por destapar, o sea, como que desde las personas individuales vamos nombrando nuevas cosas, como en mi caso, para mí lo que más me afecta, lo que me afecta verdaderamente como miembro del colectivo LGTBI es la bifobia, que a las personas, bisexuales no tenemos referentes, no tenemos iconos, no tenemos tampoco como un código simbólico en el que se nos encaje y tal, entonces se nos mete directamente en un saco o en otro, monosexista, ¿no? Ya sea o gay o hetero, dependiendo de, pues, cómo vistas, la pareja que tengas en ese momento y ese tipo de cosas. Entonces yo veo que así como la bisexualidad no sufre una violencia fuerte como verbal, física, ni nada de eso, hay un montón de violencias simbólicas que son muy sutiles, pero que son también muy duras y que están todavía... Que son casi peores, ¿no?
Hablo de sí, estudios, porque trabajo... no sé... Claro, y o sea, hay estudios dentro del colectivo LGTB, las personas que tienen más problemas de salud mental y las bisexuales tienen muchos, porque encima, incluso a veces hasta dentro de los colectivos LGTB, tampoco encuentras del todo tu lugar, porque puede ser que la G o la L te rechacen o no te incluyan del todo, y sobre todo que te cuestionen una y otra vez. Entonces yo creo que hay que dejar de cuestionar tanto a la gente y dejarla ser. Y aceptar, Sí, simplemente, sí. ¿no? Decía que sí, Sandra, con la cabeza, está sintiendo. ¿Dentro de los colectivos también ha costado? Sí, lo que dice Fone es verdad. Cada vez que vamos a jornadas de educación, la B es la sigla, que es verdad que sufre menos LGTBI-fobia, porque muchas veces no se visibiliza, Ajá. pero también son esas siglas que a veces no entienden. Que las personas, cuando se lo intentas explicar, que a una persona le puede gustar su mismo sexo y diferente sexo e intercalar esas parejas, igual que hacemos pues las personas hetero, las personas homosexuales o las pan, a ellos no se los entiende. ¿Qué son las pan? Las personas pansexuales. Entonces yo me veo explicando en los talleres la diferencia entre pansexual, bisexual, y a las personas bisexuales no se las suele entender. Si es verdad que no sufren esa LGTBI-fobia tan visible, pero se las invisibiliza. Si se las invisibiliza, de cierta forma no se las comprende y no se las acepta. Y es una realidad de la que no se habla, se esconde, pero que existe. Y bueno, y que además tiene un sesgo luego en la vida profesional, personal, Exacto. emocional, familiar, Claro. me imagino. Y además, o sea, además de no visibilizarse, quiero decir, como desde fuera, no te visibilizas y no te haces consciente Tú desde a ti dentro. mismo, entonces, y ahí es donde también radica bastante el problema. Si tú no te das credibilidad a ti porque se te dice o no hay un discurso general que te dice que es válido, pues ahí es cuando ahí se empiezan los problemas Mentales. más profundos, sí, porque no acabas de ver tu lugar y ahí es donde yo creo que hay que también atajar más en ese tipo de cosas que todavía no están muy visibles, pero que están ahí, solo hay que pues, señalarlas. Bueno, de hecho, hemos hablado en ocasiones, incluso con Cristina y mujeres trans de una generación anterior, y en todo momento veíamos pues esos problemas depresivos, incluso se manejaba la palabra suicidio en un momento dado por sentir el rechazo. Entre la gente joven, ahora mismo, Margot, que os estáis encontrando, ¿se ve un poquito más de alegría, de esperanza para luchar contra todo esto? ¿Más fuerza, más apoyo? Pues sí. ¿Qué fue la pregunta? Perdón. ¿Qué te encuentras cuando vienen a hablar contigo? Sí. Y tú como voluntaria, ¿cuál Sí. es tu experiencia? ¿Cuáles son los miedos que tiene la gente? Los miedos que tienen la gente. Creo que la gente que están voluntando, Sí. pues no sé, los miedos que tienen la gente. Pues a Mi- mí... Miedo a contarlo, a lo mejor. Sí, pues, yo creo que cuando yo estaba enseñando en los Estados Unidos como profesora de infantil, de niños de 4 años y 5 años, y un día yo estaba diciendo a los niños que estaban hablando de el matrimonio, y yo no me acuerdo muy bien lo que digo, pero yo di algo como, pues 2 mujeres pueden casarse, y después el director me dijo que yo no puedo decir cosas así, y porque la madre de la niña estaba muy enfadada, y por eso es como yo quiero decir que es la verdad y vivir mi vida, pero también cuando estoy trabajando es que fue una escuela privada y por eso pues yo no trabajo allí, pero cosas así me dan miedo, porque si yo quiero seguir, no sé, diciendo la verdad y apoyando para la gente LGTBI, es difícil a veces porque cosas pasan así, pero... Bueno, y si es difícil para los españoles, hablaremos también ahora de qué pasa con los migrantes, ¿no? Cuando nos encontramos que tienen pues prácticamente todos los prejuicios encima, y además el hecho de que puedan ser homosexuales, transexuales, pansexuales, como apunta Sandra. Bueno, qué importante la labor de las instituciones, por lo que nos están contando, ¿no? Que un Estado llegue y permita que un colegio le diga a los niños que la familia es la familia nuclear, mamá, papá, los abuelos y los tíos.
Lili, esto lo hemos tenido en Fuerteventura y no hace tanto. Año 2019 se pusieron delante de un colegio, un colectivo de padres, para impedir que Altijai ofreciera esas charlas, dudando, incluso cuestionando sobre los monitores que lo estaban haciendo, porque ciertos padres no querían que sus hijos conocieran esta realidad. Madre mía, la verdad que me lo estás contando, me lo recuerdas y me indigno por momentos. Yo creo que vergüenza le debería de dar a la gente que se plantee en un colegio a intentar evitar pues que se hable del tema, que se le dé visibilidad y que, aunque no te guste la palabra normalizar, lo entiendo, pero sí que creo que hay que darle naturalidad, porque precisamente que la gente no lo haya visto como algo natural durante tanto tiempo nos ha llevado a este punto. Entonces, vamos, me resulta súper indignante. Y lo que decías sobre todo, lo que comentabas de las personas migrantes, por ejemplo, las instituciones, algo que sí que hemos podido hacer en Puerto del Rosario es facilitar al SEAR, a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, un espacio en la Gavia de las Hormigas donde la gente puede ir a pedir asilo político, porque efectivamente muchas de las personas migrantes que llegan a la isla vienen huyendo porque en sus países serían capaces de matarles, o sea, les condenarían a muerte, y eso sigue pasando ahora, en este momento, en muchos lugares del mundo. Entonces yo creo que las instituciones sí podemos hacer mucho, tanto por las personas que vienen de fuera como por las que están aquí. Efectivamente, el Centro de Ayuda al Refugiado, Lili, está por primera vez en Fuerteventura, ha estado presente en muchos de los apoyos, pero efectivamente ahora tiene un espacio, qué importante, con lo que tenemos ahora. Antes de dejarte continuar, no sé si quieres, porque Cristina tiene que abandonarnos, tiene que hacer otras cosas. Y un examen. Sí me gustaría que dejaras la reflexión, que quizá como ejemplo, tú, decía Alfonso, nosotros no hemos tenido referentes, tú te has convertido en un referente importantísimo, ¿no? Por la cercanía de la edad, por la valentía con la que has hablado siempre. A ver, yo siempre digo que la valentía es muy sencilla tenerla cuando se tienen los apoyos. Entonces yo no sé, por mi personalidad, si no hubiera tenido los apoyos que he tenido a nivel social, a nivel familiar, si hubiera sido fuerte y hubiera sido capaz de afrontar la transfobia con tanto conocimiento, con tanta resistencia. Y si es verdad, por ejemplo, yo llegué al Altijai con 16 años, pero llegué acompañada de mi madre. Claro. Hay personas que llegan solas y con una historia de vida muy dura, y a día de hoy siguen llegando con historias muy duras. En Madrid siguen habiendo agresiones cada día, se reporta como mínimo una agresión por LGTBI-fobia. O sea, yo mando un mensaje desde aquí, o sea, dejen vivir, que es que no hacemos ningún daño a nadie. O sea, si a ti no te gusto yo no me voy a acostar contigo. O sea, déjame vivir, que no o sea, a ti no te afecta en nada. Como yo me desarrolle, como yo viva mi vida. No voy a ir a tu casa a tocarte la puerta y acostarme contigo. Hablando en plata, porque es una cosa que a mí me indigna demasiado. Igual que lo que decía Sandra del acoso en las redes sociales. O sea, ha aumentado de forma exponencial, pero exponencial, el acoso, y hablo por la parte que me toca, hacia mujeres trans. Es brutal. Es brutal. Yo no sé si de las personas que me están escuchando, si conocen algún caso o tienen referencias cercanas de algún caso de transfobia o de acoso a mujeres trans en específico o a personas LGTBI, por favor denúncienlo. Y lo bueno de las redes sociales es que tiene algo muy bueno, y es denunciar, reportar y bloquear. Sí. Ya está. O sea, lo digo hablando en plata. Yo el mensaje único que quiero mandar es que, por favor, ser LGTBI no es absolutamente nada malo, ni nada reprochable, ni nada deplorable, ni nada por lo que sentirse avergonzado, avergonzada o avergonzade. El que tú seas LGTB-fobo y discrimines a una persona simplemente por el hecho de ser y existir, a ti no te han discriminado porque has sido y existido de una forma naturalmente conocida o socialmente aceptada, porque se entendía que la normalidad era la heterosexualidad y la cisnormatividad, ¿no? El ser cisexual. Pero desde que ya abres el abanico arcoíris y te das cuenta de que hay diversidad de colores y diversidad de personalidades y de formas de amar y de ser y de vivir, ya como que las neuronas te chispan, ¿no? Pues hay una cosa que se llama formación,
que se llama información, que se llama leer y que se llama conocer sin juzgar y hablar, o sea, informarte antes de hablar. Simplemente eso. Creo que la información es muy bonita y que el escuchar también. Y yo de verdad lanzo el mensaje de que antes de declararte LGTBI-fobo, que no te vas a declarar porque, en fin, infórmate, conoce y simplemente permítete, ¿no? Permítete abrir la mente, permítete conocer e intentar aceptar. Si a ti te aceptaron, ¿por qué no aceptas tú al diferente, ¿no? A otra persona que es igual que tú y que está existiendo y viviendo en este mundo con los mismos derechos que tú? Una última cosa. Celebro con todas y todas ustedes que el Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad la ley transcanaria. Así que aprovecho este espacio para decirlo. Y además un día antes que el Congreso, ¿no? Que se habían puesto contra las cuerdas, contra esta ley, y de repente Canarias otra vez en la lucha por los derechos LGTB acaba de dar, bueno, pues un ejemplo para toda España. Gracias, muchas Cristina. gracias, Abandona a nuestro plató. Gracias por estar hoy aquí, Muchísimas por hacer este gracias a esfuercito. ustedes. Gracias. Bueno, antes que nada, Sandra, decía empatizar, ¿no? Lo que ha dicho Cristina, al fin y al cabo, es que tenemos que aprender a empatizar. Estábamos buscando titulares hoy y nos hemos encontrado con que si usted pincha, simplemente escribe en Google LGTB fobia, pues todo lo que sale en la pestañita de noticias son agresiones, atentados, daños psicológicos, en fin, no hay ni una sola comunidad autónoma que se prive de agresiones. ¿Qué ocurre a nivel tribunales con estas personas? A ver, es complicado que denuncie ya una persona LGTBI, porque no se han visto apoyadas. Durante muchos años se han visto invisibilizadas, se las ha considerado personas enfermas, con lo cual el estigma sigue ahí. Muy difícil que denuncien. Cuando denuncian, es muy difícil que un delito por LGTBI-fobia llegue a un tribunal. Por eso. Primero, es difícil que te recojan la denuncia bien, porque a veces cada vez lo están haciendo mejor, pero nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad pues a veces no tienen el personal preparado. ¿Es un delito de odio? Sí. Claro, cuando a ti te ofenden, te faltan al respeto o te agreden por tu orientación, por tu identidad o por tu expresión de género, es un delito de odio tipificado por la ley como delito de odio por LGTBI-fobia. Por eso Altijay el año anterior, es que me salto siempre la pandemia, no sé por qué, decidimos hacer las primeras jornadas de delitos por LGTBI-fobia y, trabajar con los cuerpos y fuerzas de seguridad porque nos parecía súper importante y creemos que desde ahí se puede prevenir y se puede denunciar de forma que esas denuncias lleguen. Y que las personas no se sientan desprotegidas. Estamos hablando de derechos humanos. No, el colectivo LGTBI no está pidiendo nada que no tengan las demás personas. Exacto, y saber reconocer, ¿no? Si me está pasando esto, puedo denunciar, puedo ir a penales. Y esa persona, pues aunque sea tarde, pero puede llevar un escarmiento, decirlo así, social también, ¿no? Que no se crea que están impunes. Exactamente, que pueden actuar sin que, como quien cae en saco roto, ¿no? Bueno, decíamos de las instituciones, Puerto del Rosario crea esa oficina CEAR, luego hablaremos de migración, pero en el caso de La Oliva también muy por delante en el apoyo. ¿Qué otras acciones tienen ustedes previstas? Nosotros, gracias al colectivo de Altijay, pues tenemos previstas no solo la charla, sino también la formación, tanto para familias como para jóvenes, y sobre todo hacer llegar a esos jóvenes que tienen miedo realmente de mostrarse o que tienen un conflicto interno para reconocerse y para darse esa valentía de decir quiero vivir mi vida porque solo se vive una vez y esto es lo que yo quiero para ser feliz, pues acercando también al colectivo a la zona norte para mediante estas charlas y este apoyo pues se frague esa conexión y puedan ya directamente ponerse en contacto con ellos y llevar el caso o ese apoyo psicológico y apoyo de tránsito, ¿no? de camino, de elección de vida. Entonces esa es la intención desde parte de Juventud. Entiendo también que es importante desde la Casa de la Juventud, en este caso en Corralejo, el ofrecer también documentales y lo que son películas que den pie a decir que esto no es algo que nos acabamos de inventar ahora. Esto es una situación que viene dada desde el origen de la humanidad. Si nos trasladamos a la época de
de Grecia, ya se conocían pues esas relaciones homosexuales, etcétera, etcétera, y así a lo largo de la historia, incluso en diferentes tribus y en diferentes países. Lamentablemente sí que a lo largo de estos años estamos viviendo un populismo fachento que nos está haciendo poco y flaco favor a la sociedad actual española, sobre todo en lo que son derechos. Lo estamos viviendo desde la parte de la inmigración, como evidentemente por la parte de todos los derechos fundamentales LGTBI, etcétera, etcétera. Entonces creo que por parte de las administraciones públicas es importante, ya que cuando se habla de populismo, dejar los populismos da igual derechas y izquierdas, y en lo que decía Cristina Macario, dejar vivir. No se le hace daño a nadie. Bastante duro es decir, a mí me han criado con que esta es la derecha, esta es la izquierda, pero no me identifico ni con derecha ni con izquierda. Y es muy difícil para una persona darse cuenta de lo que lleva dentro y cómo poderlo sacar, y duele mucho decir no lo puedo sacar porque voy a ser rechazado y estigmatizado el resto de mi vida. Importante salir a la calle, Alfonso, sí. Saber que están ahí, porque ha habido un momento, la pandemia, determinadas ideologías políticas que han puesto en duda la continuidad de este gran trabajo. Estamos hablando de más de 200 charlas anuales en los centros educativos. Estamos hablando de un esfuerzo por parte del personal titulado para poder instruir, informar, abrir la mente a otros mundos, pero salir a la calle sigue siendo necesario. Sí, claro, o sea, por supuesto que sí, y además creo que también, bueno, está claro que ahora con la pandemia todo se complica mucho, pero bueno, también se ha hablado del bullying y el ciberbullying, lo has citado tú, lo has citado Cristina, también hay que... O sea, también eso es un altavoz, ¿no? Las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil para potenciar según qué discursos o para silenciar otros. O sea, para mí también es interesante no solo salir a la calle porque tal vez, como ha dicho Cristina, si hay una agresión al día para personas LGTB, igual tampoco es tan fácil para mí desde mi casa remangarme y salir. Entonces creo que o sea, también hay que intentar silenciar a los otros discursos, y a veces eso se consigue desde que los medios no les den voz, desde que si en redes sociales no compartas sus ideologías, incluso pues eso, que intentes silenciar lo que ellos están intentando silenciarme a mí, ¿no? Así que sí hay que salir a la calle, pero entiendo que no es tan sencillo. O sea, igual que Cristina ha dicho que ser valiente es más fácil cuando tienes los apoyos, tal vez no sea tan fácil salir y reivindicar si tienes una historia complicada. Entonces, también creo que requiere un poco de empatía, que de forma colectiva no le pidamos simplemente a las personas individuales que sean valientes, que sean súper fuertes, que luchen, porque no siempre se tienen las herramientas o la fuerza. Claro, efectivamente. Igual que no solo pedírselo a las personas que forman parte del colectivo LGTBI, yo creo que esa lucha por los derechos son derechos humanos y nos corresponde a todas las personas por el mundo que vamos a dejar a las generaciones que vienen. Apoyarnos unas a otras y seguir luchando. Por cierto, aprovechar para darle las gracias también a los colectivos LGTBI que han trabajado en esta ley trans e intersex, en la propuesta de ley, porque por mucho que los políticos quieran, si no arriman el hombro como lo han hecho, no hubiera sido posible. Y desde el consenso, porque hemos visto, Sandra, que esta ley, bueno, venimos hablando de ella casi un año, desde aquel momento Be Free, que fue el orgullo del 2020, que se hizo, pero se hizo de una forma audiovisual, pero se hizo. Y en aquel momento ya se estaba hablando mucho. Después ha habido diferencias de opiniones desde el consenso. Yo creo que esta ley nace desde un consenso profundo. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué supone esta forma de echar a andar esta ley? En Canarias, o sea, somos un hito ahora mismo. Nuestras leyes educativas, tenemos un protocolo de acompañamiento a menores trans que se actualizó en marzo, ahora sale la ley, todo nos acompaña, con lo cual ya nadie tiene la excusa de decir yo no educo en diversidad porque la ley no, en Canarias nos apoya la ley. Con lo cual ni una familia ni nadie puede decir en una escuela pública a mi hijo, no quiero que a mi hija, a mi hijo, a mi hija no lo eduquen en diversidad, porque estaría yendo contra la ley. Que es lo que vimos, ¿no? De lo que estábamos hablando, de episodios un poco desafortunados. Y después la ley trans, tanto la canaria como la estatal, que se aprobará en breve, es una forma de darle esa visión, esa libertad y esos derechos humanos que las personas trans no han tenido hasta ahora. El resto del colectivo LGTBI ha dejado de
ser menos, o sea, está menos estigmatizado, pero las personas trans siguen estando estigmatizadas. Siguen teniendo que demostrar su identidad. Sí. Yo no necesito demostrar mi identidad como persona cisexual porque una persona trans se la cuestiona y ha tenido que pasar por todo ese periplo de médicos, salud mental. Lo que van a conseguir es estas leyes es que realmente se le dé visibilidad y se vean las realidades trans. Se despatologice también. ¿Puedes hablar más alto, Lili? Sí, que se despatologice claro, también que ya la no tengan que transexualidad. pasar por el periplo de médicos, sino tengan que demostrar que son mujeres y hombres. Es que es muy heavy que hasta el año 2018 todavía se consideraba una enfermedad por la OMS, un trastorno mental. Lo quitaron en el 2018, ¿no? De la lista. O sea, eso me parece a mí una... Bueno, que los activistas han que el iniciado 2018 hasta hace muy está aquí al lado el otro día. una huelga de hambre, incluso, ¿no? En las escalinatas del Congreso. Es decir, que hay muchas personas que están reivindicando. Vamos a la aquí y a la hora, precisamente lo que está pasando con los migrantes, de lo que ustedes no son ajenos, No. de lo que está pasando incluso los voluntarios. Estamos hablando de los africanos, estamos hablando de culturas subsaharianas, donde si estamos hablando de LGTB-fobia, pues aquello lo podíamos poner en mayúsculas y con tintes de sangre, ¿no? Porque hay incluso penas de muerte. Hay 11 países todavía en el mundo que tienen penas de muerte. Sí. Y hay 57 países donde hay penas de cárcel, que pasan desde los 5 años hasta cadena perpetua. La mayoría de esos países se encuentran en el continente africano, que nosotros lo tenemos ahí al lado. Con lo cual, muchos de los migrantes, de los MENAs que vienen en patera, tienen esa problemática y escapan de esa problemática. No solo de la pobreza, no solo de una vida no tan digna como la que podemos nosotros tener en un estado de bienestar, sino escapan de una muerte o una cárcel segura. Y por eso tenemos el apoyo de CEAR, que es importantísimo que CEAR vuelva a estar en Fuerteventura, porque ahora los necesitamos más que nunca. Desde luego. También, ¿Cuál es el protocolo? También decir, aparte de SEAR, también está Entre Mares, que hace una labor también muy, muy, muy importante. Lo que yo concretamente nombré SEAR porque es con la que trabajé para conseguirle el espacio, a ver si conseguimos poderle echar una mano a Entre Mares también, porque hacen una labor muy importante. Histórica. Histórica, además, exactamente. Y que además Hasta cada cuando año no ha tenido. tiene que estar presentando una memoria Sí. para poder conseguir una mínima subvención para poder seguir hacia adelante. Bueno, ¿no? Raíz del Pueblo, que lleva muchos años trabajando la interculturalidad y con los migrantes en la Oliva. Yo he trabajado en algún proyecto con ellos y la verdad que hacen una labor desde hace muchísimos años en favor de las personas migrantes, de que se las visibilice y se las respete. Sí, sobre todo porque son historias, yo tuve la suerte de conocer una persona que va con ustedes y me contaron su historia. Yo me bebía las lágrimas. O sea, yo como ser humano no me podía imaginar que tan cerca de mí se podría estar viviendo eso, y yo como madre me rajaba el corazón, no me lo podía creer. Son historias que realmente deberían de contarse, porque solo nos quedamos con la parte de la inmigración, que bastante dura es, porque venimos de un pueblo migrante, sino que a eso le añades el dolor de amar a una persona de tu mismo sexo o sentirte diferente. No con respecto a lo que ya está establecido, sino que eres diferente. Y eso, vamos, creo que si se dieran a conocer las historias, la gente pensaría de otra manera. Bueno, sí, yo lo viví de primera mano porque antes de trabajar en Altijay trabajé en los centros de menores inmigrantes, en los centros de acogida, con lo cual todas esas historias pues las viví de primera mano, O sea, sobre todo con esos chicos. Claro, que estamos hablando de LGTB-fobia en un día como hoy, pero que también hay que adaptarlo a la realidad que tiene cada territorio, y la nuestra es la migrante, ¿no? Que lo estamos dejando de lado. Me interesaba mucho el protocolo, lo que hacen con estos menas, por ejemplo, o estos chicos que llegan en patera y se encuentran que están huyendo. ¿Lo cuentan? ¿Buscan ayuda? Es complicado. Yo creo que cuando se les atiende a lo mejor una persona que es pedagoga, psicóloga o trabajadora social, a lo mejor sí puede llegar a detectar que algo no te está... O sea, normalmente como vienen de países en los que eso está tan penado, no van a llegar aquí al primero que se encuentre y van a decir soy gay, soy lesbiana. Sino yo creo que hay que ir, pues eso, a medida que van tratando los grupos de psicólogos y psicólogas con ellos, pues yo creo que van detectando y van derivando también, y se les informa, ¿no?, de los derechos que tienen aquí, que pueden demandar asilo y demás.
Bueno, pero eso bueno, es psicólogos y superimportante. psicólogas, muchos no hay en los programas de ayuda humanitaria. Es que de hecho se ha denunciado O sea que que, no hay apenas claro. apoyo Ya. jurídico y tampoco Entonces, psicológico. o sea, yo hilando con lo que decía antes, pues no es tan fácil ser valiente y contarlo todo tú y en concreto, bueno, Claro. el trato que recibe la gente que está migrando en la isla de Fuerteventura en concreto está bastante limitado porque los recursos son muy limitados y las formas, en mi opinión, son escasas también, pero no hay espacio para que una persona se pueda expresar libremente y cuente verdaderamente los motivos por los que ha venido hasta aquí. Entonces, ahí hay un problema de que, quiero decir, todo es estructural. Ser el colectivo LGTB es una lucha, ser persona migrante es otra. Persona migrante irregular, más todavía. Y encima, si no tienes ni siquiera el espacio para poder expresarte con una persona y poder confiar y pedir las ayudas, pues claro, al final, y como dices, Teari y Entre Mares están haciendo una labor maravillosa, pero hay gente que directamente no tiene la información de que esos son los recursos a los que puede acudir. Entonces ahí, o sea, se hace como mucho más largo el camino hasta el que te abres y te expresas. Sí que informan cuando llegan a ir a algún sitio para explicar el recurso que existe, si explican, pues eso que, por ejemplo, en el caso de SEAR para personas demandantes de asilo, y claro que comentan los motivos más comunes por los que la gente demanda asilo. Yo, por ejemplo, me enteré por una charla que dieron en el Juan Ismael de esta realidad, porque aunque siempre he seguido de cerca el drama de las personas que vienen cruzando África y el océano para huir de la miseria, nunca me había llegado a plantear que también venían huyendo de condenas de cárcel o de muerte por esto, y me enteré gracias a SEAR en una charla. Entonces ellos cuando van sí que lo comentan, y luego en ese espacio que tenemos se les atiende con toda la intimidad y todo el cariño del mundo para que puedan expresar lo que sientan, pero sí que no llegan y lo primero que van a llegar y a decirte, pues vengo huyendo porque soy homosexual o porque soy lesbiana y en mi país me quieren matar. No es lo más común. Claro, normal. Más que nada porque al final se ven abocados a estar con sus propios verdugos, porque los tenemos en zonas que son las que son, que lamentablemente son las que son. Ojalá tuviéramos más infraestructura. Claro, no pueden manifestarse porque están viviendo con personas que pueden ser sus propios verdugos, y eso dificulta más todo esto. Por lo tanto, son personas que están trincadas. Margot, ¿quieres añadir algo sobre tu trabajo en Altihai como voluntaria? Pues no, es un placer estar aquí y trabajar con todos y todas. y yo conocí a un inmigrante, se llama Pate, y ahora está en Barcelona, creo. Y no sé, fue algo muy... Es que es muy heavy, pero es algo muy bueno de que él tiene un lugar en España ahora, y lo que está haciendo Altihai es algo maravilloso. ¿Cuánto tiempo llevas colaborando con Altihai? 3 meses, creo. 3 meses. 2-3 meses, sí. Sí. ¿Y tú, Alfonso? Yo por ahí, la verdad es que no me acuerdo cuándo fue la primera vez. Sí. ¿Y qué te movió a participar? Bueno, yo la verdad es que llevo haciendo activismo, yo llevo 1 año en la isla nada más, y antes en Asturias hacía activismo de este estilo, y bueno, era el colectivo más grande, entonces fue lo que me invitó a conocernos. Y nada, yo soy fotógrafo, les llevé un proyecto artístico que tengo y nos conocimos y charlamos un poco de las actividades, o sea, de los proyectos que tienen y tal. Y nada, y seguimos, vamos a ir haciendo cositas. Lo digo, me interesa mucho vuestra historia porque puede ser también un ejemplo para otras personas que nos estén viendo o escuchando en este momento, y que, como muy bien apuntaba Lili, no solamente las personas del colectivo LGTB, sino también aquellos amigos que quieran unirse y que quieran echar una mano, que es lo que se trata, ¿no? Expandir este mensaje. Sandra, vaya equipazo. Sí, pues la verdad que sí. La verdad que estamos muy contentos de nuestros grupos de iguales, del grupo joven, del grupo de educación, del grupo de cultura, cada mujeres LGBT, y tenemos un grupo de senderismo, y la verdad que cada vez vamos como ampliando más. Tenemos mucha ayuda de las instituciones, tenemos mucha suerte en Fuerteventura, también tengo que decirlo, porque tenemos proyectos chulísimos con casi todos los ayuntamientos, con el gobierno de Canarias, con Cabildo, y siempre están ahí. Los centros educativos están ahí, y eso es una suerte que no tienen otros compañeros y compañeras en otros sitios. Nosotros aquí somos un colectivo privilegiado.
Bueno, también muy profesional. Sí, eso cada también vez más profesional, claro. Es que a veces dicen, no, viene el monitor, a ver, yo soy docente, soy trabajadora social, tengo estudios en género, un máster en igualdad de oportunidades. Somos gente realmente muy formada. Muy seria, exacto. Muy formada. No estamos ahí de forma gratuita, sabemos asesorar, sabemos dar recursos, buscar los recursos, con lo cual eso es importante, que la gente llegue ahí y sepa que estamos ahí. Desde luego. Y somos personas heteroaliadas. Todas las personas que somos heteros y queremos apoyar, somos heteroaliados y heteroaliadas. Y eso es muy importante. Si a la mujer tuvo que contar con el hombre para que parte de la lucha feminista se viera respaldada, el colectivo LGTBI necesita de las personas cisexuales y heterosexuales, de esas personas heteroaliadas que apoyemos esa causa y apoyemos los derechos humanos. Bueno, nos gusta mucho hablar con Sandra porque, como ven, tiene una cabeza muy bien formada y además tiene toda su experiencia y serenidad, que detrás de todo lo que estamos contando hoy, incluso del propio crecimiento de Altihai, que este año cumple 19 años, sí, pues ha habido muchísimo trabajo y hoy se ven esos pozos. Fíjense, fue el 17 de marzo de 1990, es decir, antes de ayer, cuando se dejaba de considerar la homosexualidad como una enfermedad. Sin embargo, hoy, aquí en Onda Fuerteventura, seguimos hablando de esos coletazos, en este caso la LGTB-fobia, que, como apuntaban estos invitados, está tipificada y además tiene delitos incluso penales. Así que, en caso de asesoramiento, Altihai o las instituciones que agradecemos mucho hoy, tanto La Oliva como Puerto del Rosario, que se estén sentando, y por supuesto el trabajo invisible de los voluntarios, como por ejemplo Alfonso y Margot. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Muy buenos días.